Ciencias para la Ciudadanía son 4 módulos. Vamos a comenzar con un módulo nuevo y con la unidad número 1. Voy a compartir el Power con ustedes. Ya. El módulo con el cual nosotros vamos a trabajar, con el cual vamos a empezar, al tiro les digo cómo se llama, aunque se dice B, pero quiero agrandar esto. Ahí está. El módulo se llama Ambiente y Sostenibilidad. Y, ¿no es cierto?, tiene 2 unidades. Partimos con la unidad 1 que se llama Cambio Climático como desafío urgente. ¿Ya? Y la clase de hoy se llama Cambio Climático. Entonces, vamos a partir con, ¿no es cierto?, el objetivo de la clase. Explicar qué es el cambio climático, cómo se produce y la importancia de sus efectos negativos en el ambiente. ¿Ya? Ese es el objetivo de la clase. Por lo tanto, imagínense qué cosas les voy a preguntar. ¿Qué saben acerca del cambio climático? ¿Qué me pueden contar? Ahora, constantemente está saliendo información, están saliendo artículos, ¿no es cierto?, en estos, ¿cómo se llama?, en el Google, las noticias que salen cuando uno enciende el teléfono, por lo menos a mí me aparecen, ¿no es cierto?, y siempre están apareciendo artículos de información sobre el cambio climático. Entonces, ¿qué me pueden decir acerca del cambio climático? ¿Qué es lo que es? ¿A qué se refiere? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué hay que preocuparse por él? A ver, ¿qué me pueden decir? Yo estoy como el niñito que está acá, así. Así mismo estoy. Ya, nada, ninguna cosa me van a decir, Fabián. A ver, tú que me ayudas a veces, ¿qué me puedes decir del cambio climático? ¿Has oído hablar del cambio climático? A ver, estos días no, pero, o sea, antes había escuchado que el cambio climático solo se, a ver, ¿cómo lo explico? Que tiene que ver más con, como, lo había notado por ahí, pero no me acuerdo bien. Ya, pero una idea general, si no es que tú debas saberlo, sino que saben, que entienden cuando hablan, qué conocimientos tienen acerca de. O sea, es que yo lo único que le puedo decir es que tiene que ver más con la actividad humana que, por ejemplo, eh, que la actividad humana que por ejemplo, que altera la composición de la atmósfera y Ya, suma, a ver, no sé, a ver, es que no sé, estoy muy confundido. ya, sí, algo tiene que ver, sí, tiene que ver con la atmósfera, tiene que ver con alteración de la composición de la atmósfera, sí, es Por verdad. parte del humano, claro. Ya, también. Entonces, veamos acá, dice, bueno, nosotros somos seres vivos y que tenemos que interactuar, ¿no es cierto?, con el ambiente, porque el ambiente nos proporciona todos los recursos que nosotros necesitamos para subsistir, para existir, ¿ya? Ahora, como dice ahí, a diferencia de otros seres vivos, ¿no es cierto?, el hombre ha dominado sobre el planeta, ¿no es cierto?, en distintos sentidos. El hecho de tener, entre comillas, inteligencia, razonamiento, ¿no es cierto?, le ha permitido, de alguna manera, manejar el planeta y hacer muchas cosas para, supuestamente, el bienestar humano, ¿ya? Ahora, ha aumentado mucho la población y eso trae hartas consecuencias, ¿no es cierto?, al planeta y ha generado un gran impacto, ¿ya? Lo que se ha traducido en que hayan daños, como por ejemplo a nivel de lo que llamamos biodiversidad, se ha producido también mucha desertificación y aparece el llamado cambio climático, ¿ya? Entonces, esto de que
el hombre, ¿no es cierto?, domine sobre el planeta, que aumente tanto la población, tiene una serie de consecuencias que son negativas, finalmente, para el planeta y por supuesto también para los seres vivos que ahí existimos, ¿ya? Entonces, nosotros ahora vamos a hablar del cambio climático, vamos a entender qué es lo que es, ¿no es cierto? Y en esta unidad no solamente vamos a hablar del cambio climático, sino que vamos a hablar de aquello que probablemente debemos hacer, o la conciencia que deberíamos tener frente a todos estos cambios que se están produciendo a nivel del planeta, lo que hablan de cambio global. Cuando hablan de cambio global se refieren a nivel de todo el planeta. Porque no, este cambio climático no es solamente algo que afecte, no sé, a China, o a Argentina, o a Brasil, ¿no es cierto? O a Chile, sino que afecta a todos los países del mundo. A unos más, a otros menos. Pero, ¿no es cierto?, todo este impacto que se genera en el planeta debido a nosotros mismos, a que hemos aumentado la población, pero increíblemente, ya ha superado las proyecciones que se hicieron hace 50, 60 o 100 años atrás, las ha superado. Entonces, ha traído una serie de consecuencias que de alguna manera debemos poder hacerlas desaparecer, disminuirlas, ¿no es cierto? Y tratar de que no dañemos más el planeta. Entonces, en esta unidad se trata, ¿no es cierto?, varios aspectos, aparte, como les digo, del cambio climático, aparte es también tomar conciencia, hacer un análisis de la situación que vive nuestro planeta. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Y aquí, bueno, habla de estas consecuencias del aumento de la población que ya mencionaba antes. ¿Ya? Deterioro de los ecosistemas, ¿ya? Y aquí serían entonces las actividades humanas, ¿no es cierto?, que van a provocar que se deterioren los ecosistemas, ¿no es cierto? Bueno, y aquí nosotros podemos empezar a analizar cada una de estas imágenes. Por ejemplo, ¿qué me puede mostrar, qué me está mostrando esta imagen de acá? La deforestación. Deforestación, ¿no es cierto? Y sumamente importante que nosotros tomemos en cuenta, que claro, muchas veces decimos hay que reforestar, o sea, plantar. Sí, en muchos casos el hombre, si bien corta, tala árboles y luego también planta, lamentablemente planta de acuerdo a la conveniencia económica, ¿no es cierto? Va a plantar árboles, va a reforestar con árboles que no son propios del lugar, que no son nativos. Entonces, el que se coloquen otras especies, ¿no es cierto?, también trae una consecuencia. Ahora, obviamente es mejor plantar que no plantar nada, dejar, ¿no es cierto?, toda la zona desprovista de vegetación, como era antes, ¿ya? Pero tiene grandes consecuencias la deforestación, ya no solamente por el hecho de cortar los árboles, sino que también porque yo estoy eliminando seres vivos que ahí existen, estoy haciendo desaparecer el ecosistema que ahí existía. Luego acá, esta otra imagen, ¿qué es lo que muestra? A ver, ¿qué me está mostrando acá? ¿Por qué implica también un deterioro de los ecosistemas esto? A ver. ¿Cómo? Bueno, a ver. ¿Nadie? ¿Ninguno? Bueno, tiene que ver, ¿no es cierto?, con ganadería, el hecho de que nosotros de distintas maneras hagamos aumentar la cantidad de ganado, tengamos lugares que tengan que ser exclusivos de pastizales, y eso también acarrea el que nosotros transformemos el uso, por ejemplo, del suelo, ¿ya? Que lo estamos induciendo a que sea, ¿no es cierto?, exclusivamente, por ejemplo, para pastoreo, ¿ya? Por ejemplo. Esta otra imagen, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué me muestra la imagen de acá? Fábrica y contaminación ambiental. Sí, ¿no es cierto? Entonces, el hombre, en esto de
crear una serie de productos, ¿no es cierto?, genera igual una gran cantidad de gases, ¿ya?, emite partículas que son contaminantes. Por otro lado, esta otra imagen que nos muestra Casa de animales. casa de animales, y en muchos casos, ¿no es cierto?, esta casa de animales es una casa indiscriminada, sin control, sin medida. ¿Y por qué? Por el afán de las pieles, en algunos casos de las carnes, también puede ser por deporte, ya por los cuernos, en el caso de los elefantes. Entonces, el hombre caza y destruye y termina, ¿no es cierto?, con algunas especies. Acá, ¿qué tenemos? Extracción de mariscos. ¿No es cierto?, extracción de productos del mar, pero en cantidad, ¿no es cierto?, gigantesca, porque estos barcos son unos tremendos barcos que se llaman estos barcos factoría, que, o sea, hacen extracción, pero toneladas y toneladas de una vez, ¿ya? Y sacan todo lo que pillan, los procesan, las faenas en el mismo barco y estando, ¿no es cierto?, en el mar, ¿ya? Entonces, ellos son bastante, ¿no es cierto?, dañinos para los ecosistemas, ¿ya? Y acá, ¿qué mostramos? ¿Qué se muestra acá? ¿Algo saben de esto aquí? ¿Algo me pueden decir? Bueno, quiere representar, ¿no es cierto?, lo que es el uso de estos plaguicidas, por ejemplo, que pueden ser, si por un lado pueden contribuir, ¿no es cierto?, a terminar con las plagas, pero finalmente pueden hacerlas más resistentes, se pueden usar productos que dañan a otras especies, que contaminan el suelo, que contaminan el agua y que también afectan a las personas. Por lo tanto, aquí se muestran, en el fondo, la idea era mostrar actividades que desarrolla el hombre, ¿no es cierto?, que desarrollan los humanos, que desarrollamos nosotros las personas, y que van deteriorando los ecosistemas, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a hablar uno de esos efectos, ¿no es cierto?, del aumento de la población, que es el cambio climático. Ahora, yo aquí puse este monito, ¿con qué tendrá que ver? Bueno, tiene que ver obviamente con el cambio climático. Ahora, como dice ahí, el cambio climático es un fenómeno global, es decir, es un fenómeno que afecta, como ya dijimos, a todo el planeta, ¿ya? Y que hace referencia a los cambios en las características del clima, ¿ya? Como la temperatura, la humedad, la lluvia, los vientos y fenómenos meteorológicos severos durante periodos, ¿no es cierto?, prolongados de tiempo, porque el clima no es lo mismo que hablar del tiempo atmosférico, que día a día va cambiando. El clima, ¿no es cierto?, hay un patrón de todas de estas características, ¿no es cierto?, ¿ya?, que se mantienen por periodos de tiempo en los lugares, ¿ya? Eso constituye más o menos, dicho en términos muy simples, el clima. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar de estos cambios que se producen en el clima y que están trayendo, ¿no es cierto?, algún inconveniente. Ahora, estos cambios climáticos, ¿no es cierto?, se deben a causas naturales y también a la acción del hombre. Ahora, en el fondo estos cambios climáticos han existido. Bueno, ¿y por qué habré puesto este monito acá? A ver si alguien me puede decir por qué se me ocurrió poner ese mono ahí. Este supone que es el planeta. ¿Por qué habré puesto ese mono ahí? Se supone que es una persona. Ah, contaminación. Contaminación. La verdad es que no lo puse por la contaminación. Lo puse por otro fenómeno que se está produciendo en nuestro planeta, que también es muy conocido. El calentamiento global. Exactamente, el calentamiento global. ¿Ya? Dentro de este cambio climático está esto del calentamiento global. Bueno, y aquí hay una infografía, ¿no es cierto?, que muestra, bueno, lo que nosotros estamos diciendo, cambios, ¿no es cierto?, que se producen a nivel de estos factores como temperatura, humedad, lluvia, viento, etc. ¿Ya? Bueno. Ahora,
como bien dice acá, entonces es un fenómeno que ocurre desde épocas pasadas. O sea, en el planeta, hace millones de años, se han producido también cambios climáticos, ¿ya? A lo largo de la historia del planeta, ¿no es cierto? Nuestro planeta le han pasado cosas como que se ha calentado y también se ha enfriado, pero de manera natural, sin intervención humana, ¿ya? Ahora, el cambio climático que nosotros estamos viviendo en la actualidad tiene que ver por la intervención humana. Y eso está comprobado, ¿no es cierto?, que las actividades que nosotros desarrollamos llevan a este cambio climático. Ahora, aparte de, ¿qué otra diferencia hay entre el cambio climático de antes, ¿no es cierto?, de épocas pasadas y el cambio climático de ahora? Aparte de que el hombre la cause. Bueno, ¿por qué ha encendido las alarmas, como dice aquí? ¿No es cierto? Porque el cambio climático, ¿no es cierto?, por el que estamos pasando, ya está ocurriendo en un periodo muy breve. Estos cambios que nosotros hemos sabido que han pasado, ¿no es cierto?, en nuestro planeta, esto de que el planeta se ha calentado y se ha enfriado en forma como cíclica, ¿no es cierto?, cada tantos miles de años, eso pasa, ¿ya? Han sido cambios lentos, ¿no es cierto?, que se han repetido. Pero, bueno, lentos millones de años. Ahora, en relación a la actividad humana, ¿no es cierto?, nosotros estamos sufriendo una serie de alteraciones que se están dando con una frecuencia, ¿no es cierto?, que están ocurriendo muy repetidamente y con una gran intensidad. Entonces, están ocurriendo en un espacio de tiempo muy, muy limitado. Entonces, están durando, o sea, se están produciendo estos cambios, ¿no es cierto?, no en un tiempo, en un periodo largo, sino que en un periodo corto de tiempo, ¿ya? Y esa es la parte, ¿no es cierto?, compleja de lo que sería este cambio climático, ¿ya? Ahora, en el pasado, ¿no es cierto?, la Tierra, como decíamos, ha ido desde lo cálido a más frío también, pero principalmente más cálido, ¿ya? Muchos procesos naturales producen, ¿no es cierto?, que cambie el clima de la Tierra. Por ejemplo, manchas solares, los movimientos también de las placas tectónicas, la actividad volcánica, ¿ya? Impacto de asteroides y en general los movimientos terrestres. Bueno, eso genera, ¿no es cierto?, estos cambios climáticos que se producen cada cierto periodo de tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos cambios climáticos que han ocurrido? No les voy a preguntar porque probablemente no me respondan. Y ahí, por ejemplo, esto que incluso se han hecho hasta películas, estas eras glaciares, ¿no es cierto? Dentro de estos cambios climáticos que nosotros conocemos, que se han producido en nuestro planeta, que han sido sumamente importantes porque han desaparecido también muchas especies, ¿ya? Desde el punto de vista natural, de estos fenómenos naturales que ha sufrido el planeta, ya están estos periodos o eras glaciales que se han producido, ¿ya? Ahora, se intercalan periodos más cálidos y periodos glaciares, ¿ya? Bueno, han ocurrido. Entonces, el cambio climático no es de ahora, ha existido desde antes, ¿no es cierto? Pero uno, ha ocurrido, digamos, por fenómenos naturales, y dos, ¿no es cierto?, periodos lentos, periodos largos, ¿no es cierto?, se repiten, pero cada cierto periodo de tiempo así, grandes, ¿ya? Ahora, bueno, el cambio climático en la actualidad, ¿no es cierto?, nosotros tratamos de buscar un responsable, y hemos llegado a ver que el gran responsable en este minuto del cambio climático que nosotros estamos viviendo es la actividad humana, es el hombre, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y vamos viendo, bueno, debido a qué se produce este cambio climático, y aquí hay algo que es como bien, bien notorio, ¿no es cierto?, que no podemos obviarlo, que es cuando nosotros empezamos a quemar combustibles fósiles, ¿ya? Nosotros empezamos a utilizar estos combustibles fósiles
en grandes cantidades. Ya, por otro lado, también se produce la explotación de ganado. ¿Qué se refiere a explotación de ganado? ¿No es cierto? La crianza de ganado. ¿Ya? Y esto entendamos que tiene que ir en aumento. ¿Por qué tiene que ir en aumento la crianza de ganado o la explotación de ganado? ¿Por qué esto va aumentando? A ver, ¿por qué creen ustedes que aumenta esto? Y año a año va en aumento. Porque no hay un control no hay un control ni una protección. No, tiene que ver con otra cosa. No es tanto eso, sino que las producciones, ¿Por por qué ejemplo, ha ido en aumento la explotación de ganado? Y ha ido en aumento que haya más crianza de ganado. ¿Por qué? A ver. la gente O está muy... también porque usamos más combustibles fósiles. ¿Por qué? Lo dijimos al principio. Por el aumento de la población. ¿Ya? Entonces, anualmente son muchos millones de personas las que aparecen en el planeta. ¿Ya? Y eso hace entonces que nosotros le exijamos al planeta, ¿no es cierto? Y necesitemos diversos recursos. Entonces, hay más quema de combustibles fósiles, hay más explotación de ganado, por ejemplo, se requiere vivienda, talamos más bosque. Y eso nos lleva a emitir, por ejemplo, los llamados gases de efecto invernadero. Y esos gases de efecto invernadero provocan algo en el planeta, calientan el planeta. Ya, veamos esto. Cuando yo hablo de gases de efecto invernadero, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A quién me refiero? ¿A qué sustancias me refiero que corresponden a gases de efecto invernadero? Por ejemplo, a ver, ¿me pueden mencionar alguno? Gas metano. ¿Cómo, perdón? Gas metano. Ya, el metano, sí, correcto. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? No me acuerdo ¿Qué otro gas de efecto invernadero me pueden mencionar? Cuando nosotros quemamos combustibles fósiles, ya sea benzina, parafina, el mismo petróleo, etcétera, gas natural, bla, 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 ¿qué gases se emiten? Gases tóxicos. ¿Cuáles, pues? ¿Cuál? Ese es el punto. ¿Cuál? El nitrógeno. A ver, No, sé que está no, el el dióxido de nitrógeno no lo carbono. eliminamos. El nitrógeno está en la atmósfera por otros procesos naturales. Sí, pero puede ser el dióxido de carbono también. Sí, pero él me dijo nitrógeno. Entonces, el dióxido de carbono. El dióxido de Claro. carbono está en la lista de uno de los principales gases de efecto invernadero. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo es que comienza en el planeta? ¿Cuándo es que También comienza? estaba el óxido nitroso, creo. Algo así era. Sí, también óxido nitroso, exactamente. Pero el CO2 y el Claro. metano, bueno, óxido nitroso también son gases de efecto invernadero, pero los que se encuentran en mayor concentración y que contaminan más, dióxido de carbono Y y metano. metano, sobre todo Claro. dióxido de carbono. Por esto, el usar combustibles fósiles. Ahora, ¿cuándo comienza a aumentar la concentración de estos gases en el planeta? ¿Con qué actividad humana? ¿Cuándo el hombre empieza a hacer que empiece a aumentar la cantidad de la quema de estos combustibles? A ver si algunos, los que saben historia, los que les gusta la historia. Bueno, nosotros vamos a hablar, aparte de tener que saber qué es lo que es el cambio climático y algunas características en relación a él, vamos a hablar ahora de gases de efecto invernadero. Ya vamos a hablar del efecto invernadero, vamos a hablar de que el planeta se caliente, como dijo el compañero, el calentamiento global. Bueno,
Y la pregunta, ¿es de nuestro tiempo el efecto invernadero? A ver, ¿qué me responden? ¿Es exclusivo de nuestros tiempos? ¿De ahora? ¿Del siglo XX? ¿Del siglo XXI? No. La verdad es que el efecto invernadero es un fenómeno que siempre, ¿no es cierto?, ha existido y que es necesario. ¿Cuál es el problema? Que ese efecto, ¿no es cierto?, ha aumentado con estos gases de efecto invernadero que cada vez producimos más y sin control, ya porque si existieran, siempre han existido, pero si los mantuviéramos en ciertas concentraciones, por ejemplo, si yo hablo del dióxido de carbono, en la época cuando se inicia la revolución industrial, partículas por millón en el aire de dióxido de carbono eran como 280. En la actualidad, ¿no es cierto?, si nosotros hacemos un estudio de la atmósfera, tenemos alrededor de 400 partículas por millón. O sea, ha aumentado, pero considerablemente. Y eso tiene que ver porque hay aumento de las emisiones de gases como el dióxido de carbono por el hecho de quemar, ¿no es cierto?, este combustible fósil. Ahora, el que exista el efecto invernadero es necesario porque eso hace que la temperatura media en la superficie de la Tierra sea de unos 15 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, el que existan estos gases, como el dióxido de carbono, hace que esta temperatura se hubiese mantenido alrededor de, ¿no es cierto?, un promedio de 15 grados Celsius. ¿Ya? Porque estos gases de efecto invernadero impiden que todos los rayos del sol, ¿no es cierto?, se vayan todos de una vez. ¿Ya? Entonces, retienen una cierta cantidad de rayos solares acá, en la superficie, y hacen que la superficie de la Tierra se caliente. Y eso hacía, ¿no es cierto?, que nosotros mantuviéramos unos promedios de temperatura de alrededor de 15 grados Celsius. ¿Cuál ha sido el problema? Como estos gases, como el dióxido de carbono, han ido aumentando, porque la actividad humana ha hecho que quememos más combustibles fósiles, por lo tanto emitimos más dióxido de carbono a la atmósfera, entonces este efecto invernadero también se ha visto aumentado. Y nosotros hacemos ahora que la superficie de la Tierra esté más caliente todavía, ya esté sobrepasando los 15 grados Celsius, entonces se ha ido aumentando. Y el que la temperatura de la superficie terrestre aumente en 1 grado es gravísimo. ¿Ya? No es como que en la superficie, no es como que en el aire aumente 1 grado Celsius, hablemos de a nivel de la... son cambios permanentes, ¿no es cierto? Son aumentos de la temperatura permanente. ¿Ya? Entonces, eso es lo grave. Esta temperatura que para nosotros es viable, podemos vivir con un promedio de 15 grados Celsius, esto ha ido aumentando. Y eso está generando una serie, ¿no es cierto?, de cambios a nivel del clima, en los patrones de lluvia, de viento, tifones, etc. ¿Ya? Ahora, la verdad es que si el efecto invernadero, si nosotros vamos al efecto invernadero pensando en que si no existiera, las temperaturas en el planeta serían muy bajas, ¿no es cierto?, alrededor de 18 grados bajo cero o menos 18 grados Celsius. Y eso nos impediría existir. Entonces, el que el efecto invernadero existiera para nosotros es beneficioso. Pero, insisto, con la actividad humana, donde el hombre va creando cosas, inventando cosas, ¿no es cierto?, desde la aparición de la revolución, de la generación de la revolución industrial, cerca de 1830, ya la emisión de gases de efecto invernadero empieza a aumentar, 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 y eso lleva ¿a qué? A que la temperatura media de la superficie terrestre empieza a aumentar. Y eso provoque cambios a nivel climático. Y una serie de trastornos. ¿Ya? Bueno, y aquí están los llamados gases de efecto invernadero, que está el metano, óxido nitroso, no está en esta lista el vapor de agua. Bueno, este gráfico es bien elocuente, nos dice bastante. Después están otros gases que se llaman los clorofluorocarbonos, ¿ya? Cloro CFC. Si yo en la prueba pongo CFC, usted sabe que yo estoy hablando de los clorofluorocarbonos, ¿ya? Que son
un tipo de gases, ¿no es cierto?, que se emiten cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, antiguamente los sprays contenían muchos de estos clorofluorocarbonos, ¿ya? Y también estos existen en los sistemas de aire acondicionado, en todos estos sistemas que tienen que ver con refrigeración y enfriamiento, por ejemplo, en los refrigeradores, en los aire acondicionados, existen estos clorofluorocarbonos y que son contaminantes, son gases de efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, igual tenemos que intentar, ¿no es cierto?, disminuir su uso lo más que podamos. Bueno, y aquí están los gases de efecto invernadero, son aquellos gases que funcionan como cristal de un invernadero porque retienen el calor e impide que se escape. Pero el problema ya sabemos que existe tanto, por lo tanto, se calienta la superficie del planeta, ¿ya? Y ahí está en ese listado, ¿no es cierto? Ya lo mencionamos, metano, óxido nitroso, los gases fluorados, que son los clorofluorocarbonos, ¿ya? Y como consecuencia, entonces, se calienta la superficie terrestre y se origina lo que conocemos como el calentamiento global, que es el calentamiento del planeta, de la superficie del planeta. Y eso también implica no solamente la superficie del planeta, las aguas, los mares, los océanos, también, ya. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué consecuencia trae este calentamiento global? Aparte de, bueno, tiene que ver con los cambios en el clima. ¿Cuáles son las consecuencias concretas del calentamiento global? Que siempre salen las noticias, lo mencionan, y no pueden ya ser ignorantes de eso. Deben poder tener que decir algo, porque es algo conocido. Ya, no es algo que digan, no, a mí no me lo enseñaron en el colegio, así que por eso no sé. Porque aparecen las noticias en todos lados. Estos son conceptos que hay que manejar, no es una cosa sola del colegio. Bueno, y ahí está lo que llamamos el efecto invernadero. Bueno, y aquí vamos a ver dónde provienen estos gases. Ya sabemos, el dióxido de carbono, entonces, principal fuente humana, proceden de la quema de combustibles fósiles. El metano, por ejemplo, se crea por la descomposición de materia orgánica que procede de los vertebrados, el ganado bovino también. El ganado bovino genera, los eructos del ganado bovino generan, ¿no es cierto?, metano. Luego está el óxido nitroso, que es emitido por bacterias del suelo, ¿ya? Y también por el uso de fertilizantes. Después están estos clorofluorocarbonos que también, gases diversos que se usan en la industria de la refrigeración y también en los aerosoles, en los sprays, como yo les decía adelante. Ya. Entonces, el efecto invernadero, ¿no es cierto?, es causante del calentamiento global y el calentamiento global finalmente es causante de lo que llamamos el cambio climático. Y ahí podríamos dar muchos ejemplos de consecuencias concretas que se están sufriendo en el planeta, ¿no es cierto?, por esto del cambio climático. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, los glaciares se han ido encogiendo, se están derritiendo a un ritmo muy acelerado. O sea, por ejemplo, la otra vez mostraban estos glaciares de Groenlandia, ya hay aquí en Chile igual. Esto que se desprenda, ¿no es cierto?, un tremendo cubito de hielo de no sé cuántos kilómetros, ¿no es cierto?, de superficie, ¿ya? Eso se esperaba que ocurriera en el 2050, en el 2100, pero está ocurriendo ahora, ¿no es cierto?, muchos años antes. Y eso es grave, porque ya no es solamente, se derritieron, sube el nivel del mar, ¿no es cierto?, van a quedar zonas cubiertas por agua también. Bueno, entonces, todo esto que se predijo en el pasado está ocurriendo mucho más anticipadamente. Y aquí están estas consecuencias, ¿no es cierto?, desertificación, estos grandes tifones, huracanes, ¿no es cierto?, la contaminación también, inundaciones. ¿Ya? Bueno, y nuestro país no queda exento de todo lo que nosotros estamos hablando. Nosotros somos un país que se le llama así, vulnerable, ¿no es cierto? Nosotros estamos afectados grandemente por esto de que se les hagan, ¿no es cierto?, glaciares,
¿no es cierto?, que se produzcan deshielo en nuestros glaciares, de que tengamos contaminación, de que tengamos desertificación, etcétera. Desaparición de muchas especies nativas propias de nuestro país han desaparecido. Y hay otras en peligro de desaparecer. ¿Ya? Bueno, ¿y hoy día qué estudiamos? Ahí está, que el cambio climático, causa del cambio climático, el efecto invernadero, su relación con el efecto invernadero y el calentamiento global, consecuencias del cambio climático. Y unas preguntitas que espero que respondan. Miren que soy creyente yo, ¿ven? ¿Esas Bueno, son con décima? no son con décimas. Pero Ah, bueno. acuérdate, Fabián, tú me participas en clase, así que para esta prueba que ya pasó tienes 5 décimas. Ah, bueno, ya. ¿Ya? Por Ya. participar, y yo lo agradezco mucho. Bueno, les agradezco a los 8 que estuvieron en clase, de los 42 que son en lista, ¿ya? Tienen que estudiar, tenemos la última prueba, si no me equivoco, el 9 de diciembre, me parece que es los terceros y cuartos. Pero tenemos prueba esa semana, la semana del 7 de diciembre tenemos prueba, ese es el punto. Tienen que ir estudiando, no sé si alcance a hacer una guía, no lo creo, así que por favor tienen que dedicarse a estudiar y a rendir las pruebas porque ya queda lo último. Gracias, Débora, que estén bien, chiquillos.